Sí, gràcies, presidenta. Com sempre, denunciant el fet de no poder fer la intervenció amb la meva llengua, que és el català, i denunciant l'actitud de l'estat espanyol i de tots els seus governs un darrere l'altre de no haver permès l'oficialitat del català. Faré la intervenció en llengua castellana, però... Sabe perfectamente cuáles son las lenguas que sí, están però vull començar fent aquesta denúncia igualment, senyora presidenta. Le vuelvo al orden, por favor. Feta la denuncia, sí, no, quiero aprovechar este hearing para denunciar el bloqueo de los pasos fronterizos entre España y Francia que dividen el territorio catalán. Con el restablecimiento de los controles fronterizos a causa de la pandemia del COVID, Francia está ignorando el Código de Fronteras Schengen y está bloqueando muchos de los pasos fronterizos, colocando piedras en medio de los caminos y lo justifica con excusas como nuevas amenazas terroristas o contrabando. Este bloqueo de la mayoría de los puntos de paso en Cataluña causa un grave perjuicio a los medios de vida y a los lazos personales de miles de familias catalanas, tanto del norte como del sur de la frontera. Y las rocas continúan. Francia no muestra ninguna intención de cambiar el rumbo, incluso después de que el Tribunal de Justicia de la Unión haya dictaminado claramente que estas restricciones son contrarias al Código de Fronteras Schengen, porque exceden los tiempos permitidos. Por tanto, queremos denunciar esta actuación del gobierno francés y aprovecho para pedir, además, a la Comisión que actúe para garantizar la reapertura de los pasos fronterizos en Cataluña y también remarcar, necesitamos una reforma del Código de Fronteras Schengen que nos dote de los medios efectivos para garantizar que uno de los pilares de la Unión, que es la libre circulación de los ciudadanos, sea respetada por los Estados. Insisteixo, senyora presidenta, és lamentable que no pugui expressar tot això amb la meva llengua i que no sigui català, llengua oficial de la Unió. Gràcies. Perfecto. Pasamos la palabra ahora a la experta Salomón. Gracias. 2 minutos.